Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Estamos hablando con Fernando López Guisado, que publica en la colección de Cultura Popular de Diablo Ediciones su último ensayo que lleva este sugerente título de Siempre nos quedará Lovecraft, la influencia del horror cósmico en la cultura popular, y puntualizas que es el volumen uno, que entiendo que es de un díptico por lo que aparenta. Es una obra que en este primer volumen analizas en 8 capítulos la contribución de Lovecraft a la literatura. Comienzas hablando del mito de Lovecraft, una mini biografía, un análisis del concepto del horror y el horror cósmico en particular de Lovecraft, y haces también un panorama de las influencias del autor en el ámbito de la literatura nacional e internacional, y un capítulo específico de su influencia en los juegos de rol digamos, con una catalogación muy interesante y muy completa de los diferentes juegos que ha habido en las últimas décadas, y un capítulo también muy interesante de la influencia de Lovecraft en el ámbito de la música, ¿no? Em, yo estaba, bueno, todo el libro está acompañado de imágenes, ilustraciones, portadas de diferentes libros, cómics, digamos, discos, etcétera. Y entre ellos había identificado muchas obras publicadas por Diablo Ediciones, justamente, con lo Sí, cual este es uno más que se añade a la colección. Y tú comentas en la introducción que incluso has hecho de traductor recientemente en varias obras gráficas relacionadas con el autor, con Lovecraft. Y yo mismo he estado mirando, para preparar esta charla, he estado mirando, digamos, en estos 30 años que llevo de divulgación, cuántas veces he estado hablando de Lovecraft, y me ha salido también muchísimas veces, ¿vale? ujú, Es un autor que llevamos casi 100 años hablando de él. Ahora estamos presentando este libro, que es digamos, un análisis de su obra y su influencia. Y hay que decir que cuando murió, hubo un crítico que publicó en un periódico: se ha muerto un escritor eh, que a nadie le interesaba. sí, ¿Qué ha sí, pasado sí. en estos 100 años o en estos 90 años desde su muerte para que estemos hablando de él? Pues mira, a ver, es lo que yo he llamado un poco en el libro el fenómeno Lovecraft. Es cierto, es cierto que Howard Phillips Lovecraft tampoco era un desconocido o tan desconocido cuando murió. Pero también es cierto que no tenía una enorme fama, o sea, era un escritor pulp muy acotado a dos o tres revistas y con un gran círculo de amigos, que es una de las cosas que se tratan aquí, que es el famoso círculo de Lovecraft. Claro. Las ideas que tuvo eran revolucionarias, su creación fue revolucionaria y supuso un cambio desde unas voces que en aquel momento eran mucho más famosas que él, que fueron sus influencias, a el fenómeno, el gran fenómeno mediático que tenemos que abordar en este momento y que prácticamente está en todas partes. Hay dos acepciones en esto. O sea, lo que he dicho, el gran fenómeno mediático que se ha convertido, porque se ha convertido en un icono de la cultura pop y mucha gente escucha hablar de Lovecraft o ha oído hablar de Lovecraft y lo considera casi como una especie de invención o de personaje. Luego, curiosidades, tenemos curiosidades como que una de sus grandes invenciones, que es el Necronomicon, el libro de los muertos, el Grimorio maldito, la gente lo considera real. Es una paradoja muy divertida. Y la segunda gran acepción es la transformación, o sea, todos los adelantados a su tiempo, en su tiempo, no se comen una rosca, para ser sinceros. Y
comienzan a explotar cuando el mundo está preparado, ese mundo que preveían está preparado para ellos. Ahora mismo vivimos en una realidad que es el horror de Lovecraft. No hay monstruos que sepamos, eh, no hay muchas de las cosas que él describía que eran parte de la fantasía, y es cierto que en este otro sentido él cambió la forma de ver la literatura fantástica. A mí no me gusta mucho usar la palabra terror a veces para referirnos a este tipo de cuentos o a lo que consideramos literatura de terror. Para mí el terror está encuadrado dentro de un marco mucho más grande que es la fantasía. Ya. Terror ya vivimos continuamente en los telediarios, en la política, en las guerras, en los conflictos, en el hambre. Eso es terror, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de las cosas que él creó, de criaturas, aunque sea para darnos miedo, sea para darnos una sensación de desasosiego, de ominosidad sobrenatural en un mundo en el que no estamos preparados, entra en juego algo muy importante que es la fantasía, la invención humana. El terror lo veo como algo real y la fantasía me gusta más encuadrarlo ahí. Y ahora mismo el fenómeno de Lovecraft fue evolucionando, yo creo que por entre muchísimos, tres grandes nombres, ¿vale? Que fueron August Derleth, el seguidor August Derleth y escritor también, Sandy Petersen, que es el creador del juego de rol La llamada de Cthulhu, y ST Yoshi, que es ahora mismo su gran crítico y su gran investigador profesional. ¿Vale? Entonces esos tres nombres marcaron tres etapas a lo largo de estos 100 años que han transformado y han permitido que Lovecraft, su concepto, su horror cósmico y su forma de ver la existencia se haya permeado en todos los niveles del arte. Sí, pero tú en tu libro, en la introducción, alertas de un abuso del nombre de Lovecraft y del adjetivo Lovecraftiano y incluso denuncias muchísimos aforismos que encontramos habitualmente en las redes y tal, que en realidad no eran de él, que son inventados y que por eso en parte también me ha gustado mucho tu libro porque, digamos, se traspúa, se ve que es alguien que lo ha leído, ¿eh? Y eso es algo que notamos muchísimo de que hay mucha gente hablando de Lovecraft que no tiene ni idea y que no lo ha leído o que no lo ha comprendido, digamos, ¿no? Y eso es algo... hace poco veía en una entrevista a alguien que preguntaba, de todas las novelas de Lovecraft, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pensaba, bueno, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando ni de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esa alerta que tú indicas también ha realmente explotado a raíz de que su obra pasara a dominio público. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad es que su obra, en cuanto pasa a dominio público, hay una gran proliferación de publicaciones que también deforman su discurso, son publicaciones muy parciales y que también aparece otra dimensión que me parece interesante comentar contigo, que es en nuestro caso la dimensión de la traducción, que hay traducciones terribles y que yo creo que también Sí, ha perjudicado muchísimo al discurso, ¿no? sí, a ver, el problema de la mediatización en el discurso de Lovecraft es un problema bastante complejo, porque empieza ya directamente desde la propia vida de Lovecraft. Su obra ya tuvo que ser una de las cosas que él insistía y por eso no quería entrar y por eso no fue tan famoso. Una de las razones es que él se negó a entrar en el sistema del mercado editorial Ya. tradicional
porque claro, le censuraban cosas o le añadían cosas o no estamos hablando que las publicaciones en las que él solía moverse pues tenían unas portadas muy llamativas, eran portadas de revistas pulp, con chicas a veces ligeras de ropa en situaciones peligrosas, ¿vale? Atacadas por un monstruo en el espacio, todo el mundo más o menos sabe a lo que me refiero. A raíz de su muerte, para que no se perdiera su obra, aquí entramos en uno de los primeros grandes nombres de los que hablaba, que es August Derleth. August Derleth, amigo suyo, tuvo la visión de saber que Lovecraft sería un literato muy importante en el futuro, que quiso preservar su obra. Había que preservar su obra a toda costa, a toda costa. Pero al preservar su obra y empezar a publicarla en una editorial que él creó junto con otros amigos del círculo, que es Arkham House, que se ha mantenido viva prácticamente hasta hace muy poco. Creo que legalmente todavía está viva, y aunque no se publica nada. Eh, Bueno, Empezó porque a su también, muerte continuó su hija, digamos, con el legado de la editorial. efectivamente, a su muerte continuó la hija de Derleth y luego ha ido pasando de manos en manos, o sea, tiene una historia compleja, o sea, podría dedicársele un libro completo entero a este tipo de editoriales, ¿vale? Y una de ellas, pues Arkham House, no se puede negar su peso enorme que ha tenido en el fantástico. Y al preservar su obra, August Derleth, no pretendo juzgarle, pero también quiso participar de la obra de Lovecraft. Encontramos apuntes de cuadernos y él dice que hay relatos de Lovecraft que hace y que son de Lovecraft y realmente es un apunte de un cuaderno que Derleth ha desarrollado. La mitología de Lovecraft, en ese sentido, claro, es que haría falta, es un asunto muy complejo, pero Sí. vamos, la mitología de Lovecraft no tiene una moralidad, es precisamente lo horrible que es, no hay malos buenos, hay simplemente somos una mota en el universo y no importamos. ¿Es malo para nosotros un tiburón? Pues sí, es malo. ¿Es moralmente malo? No podemos juzgar a un tiburón por la moral, igual que no podemos juzgar al alien de la película, como Ya. dice el androide. Pero Derleth no entraba muy bien por su propio sistema de creencias, no digería muy bien que no hubiera un bien ni un mal, que el bien y el mal no fueran conceptos. Entonces lo cambió y los dioses de Lovecraft, los llamados mitos de Lovecraft, pues empezó en las obras de Derleth, mediatizó muchísimo los propios relatos de Lovecraft, incluso cambiándolos para que respondieran a una dicotomía entre el bien y el mal, hay dioses buenos, hay dioses malos, y ya eso fue fluctuando a lo largo de todo este siglo. Entonces el Lovecraft que nos llega ya nos llega muy mediatizado. Sí. ¿Vale? Nos llega muy mediatizado. Luego, ¿qué ocurre? El mundo va evolucionando, la gente cada vez lee menos y se fija en las opiniones de los demás. Luego, Lovecraft pega otro gran empujón con algo que a mí me parece, y por eso está el capítulo de los juegos de rol aquí, durante los años 80 pega un enorme subidón y de ser un autor que estaba incluido en antologías, que Arkham House mantenía vivo, que empezaba a cobrar bastante fama, el juego de rol de la llamada de Tulu le pega un empuje salvaje a todas sus obras. Un montón de gente que venía de Dragones y Mazmorras, se inventa un nuevo sistema donde no es una curva ascendente de voy ganando la espada, el tesoro, voy cada vez siendo mejor y me peleo con dragones más grandes, sino que voy volviéndome loco porque en el mundo de Lovecraft, en la concepción del mundo de Lovecraft, el conocimiento es peligroso. El conocimiento no significa iluminación, el conocimiento es
peor. Saber es peor. Ya, Muchas veces, y eso es una realidad, o sea, es una realidad. Cuanto más sabemos y cuanto más conocemos, eh, ya no, ya no sea de las grandes revelaciones del universo. O sea, hay gente que vive prefiriendo no saber qué hace su pareja para no tener que enterarse y enfrentarse a esas. eh, eh, hay un ejemplo claro, hay una persona que yo conozco que cada vez que hablo con ella me dice, no me cuentes cosas malas, ya, no quiero saber. Y eso es muy intrínseco de esta última parte del siglo XXI. No quiero saber, no, no quiero mirar, no quiero que me duela, no quiero tener una relación porque implica un trabajo, implica un conocimiento y implica un esfuerzo. Estamos en tiempos de usar y tirar, de no compromiso, de no amistades profundas, de que no me conozcan tampoco. Y yo no quiero conocer en profundidad a los demás. Y eso está reflejado en la obra de Lovecraft. claro, Está reflejado. El conocimiento es una forma de condena. Y eso es lo que activó mucho el juego de rol y eso y ya fue la explosión de Internet y de foros muy pequeñitos. Lovecraft empieza a rondar por ahí como meme, como sí, producto, se empieza a convertir en un elemento de sí, mercadotecnia y claro, como sus ideas son poderosas, pero sus ideas tampoco estaban siendo leídas en profundidad, la gente con investigar un poco sobre él y saber de qué va el sabueso, o saber de qué va la llamada de Cthulhu, o saber cuatro o cinco cosas, salvo que seas un profundo lector de literatura fantástica, los cuentos de Lovecraft, los escritos de Lovecraft son escritos muy agrestes emocionalmente, ya. donde el personaje no se salva. Y no se salva porque no hay salvación, no estamos hechos Sí, para sí, sí. salvarnos. Me has hecho recordar digamos, uno de los análisis que haces en el libro que hace referencia a lo que sería el horror folclórico urbano, que tú Uh-huh. introduces una nueva dimensión que también daría mucha actualidad a todo lo que estamos hablando justamente, ¿no? De que se traslada hasta nuestros tiempos y que realmente en ese sentido esa lectura es muy moderna, ¿no? Sí, Lovecraft, una de las cosas que hizo, que fue muy, muy original, ahora mismo está muy de moda, el folk horror, el horror folclórico. Sí, El horror folclórico suele tener un marco rural, sí. es ese horror del pozo, es ese horror de las costumbres ancestrales que ahora mismo no Sí. tienen explicación, es ese Bueno, y que tiene horror y de con mucha vinculación con la naturaleza también. efectivamente la naturaleza, la montaña, donde todo es telúrico, donde todo es ominoso, donde todo es la sociedad, la naturaleza, la montaña es algo, el mar, todos esos elementos, tanto naturales como rurales, las costumbres de los pueblos, que eso es algo muy muy de España, ¿sabes? O sea, Ya, la España negra de los crímenes rurales, ¿sabes? ya, Y de las creencias ancestrales que se enquistan y en que en los pueblos se repiten y se repiten y se repiten, de los odios ancestrales entre familias que ya se han olvidado porque habían discutido, del monstruo que yace en el granero, pues Lovecraft lo que hace es decir, es que las ciudades de ahora, estas grandes megápolis llenas de calles estrechas, llenas eh, eran ese tipo de pueblos y asentamientos. Y ahí subyace todavía todo eso, aunque la ciudad pretenda pegarse un lavado de cara. O sea, es como decir que si a alguien de esa ruralidad le pones un traje de ejecutivo y ya se ha transformado. No, ya. Bueno, él no. también vivió su parte de terror en la época en que estuvo casado en Nueva York, que me imagino Ujú. que el contraste, digamos, con su pueblo original, con la ciudad de Nueva York, tendría que ser abismal, ¿no?
Efectivamente, y ese fue yo creo que la gran bisagra que existió en la vida de Lovecraft. Esa fue su gran oportunidad y también la demostración de que él, mm, yo no he querido incidir mucho en el libro, en su biografía. Hay millones de biografías, hay tochos enormes, muy bien estudiados, muy bien, pero sí, por ejemplo, en los hitos que a él le fueron marcando. Y Ya, Nueva York es un antes y un después. sí, Nueva York fue su intento de vivir en un mundo moderno, su intento de tener una relación con una mujer, de tener un matrimonio y el intento también de convivir en una sociedad. ¿Qué ocurre? Que Lovecraft, por su personalidad intrínseca, no era capaz de eso. No me voy a meter en si era una enfermedad mental, en si era algún tipo de afección, si era algún tipo incluso de vagancia, ¿vale? No ya, pretendo nunca, no pretendo nunca, 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 ni salvarlo ni condenarlo. ya, Es una de las cosas que intento, porque ahora mismo también se le intenta condenar o se le intenta salvar a toda costa. Pero lo cierto es que el hecho es que Lovecraft se pegó un choque y frontal a 250 por hora contra la realidad de Nueva York. Es como si se hubiera estrellado en helicóptero contra la Estatua de la Libertad. Y al final no pudo sostenerlo porque no era capaz de sostener una vida, no era capaz de sostener Sonia Green, vamos a ser sinceros, era la que él le aportaría un montón de cosas. Era un tipo en la intimidad muy divertido, era una persona intelectualmente de las más brillantes que han existido, era un hombre muy cariñoso con sus allegados, a pesar de su imagen de rancio, sí, pero claro, Sonia sostenía todo, hasta le compraba la ropa. Es más, en Nueva York engordó él, o sea, Sonia le cocinaba bien porque no dependía de él comer. O sea, sí, sí, sí. y al final el matrimonio se rompió Claro. por inanición. Sí, pero Y bueno, si es estamos hablando cierto, de este concepto contemporáneo urbano, que también lo podríamos asociar a otro concepto que explicas muy bien en el libro, que es el concepto también de red social, que también es muy moderno, ¿no? Y efectivamente, utilizar las postales y las cartas que se acreditan por varios estudios, más de 100.000 cartas enviadas, digamos, a lo largo de su vida. 100.000 cartas son muchas, ¿eh? Aunque muchas sí, también eran postales. algunas de más de 50 páginas, Sí, ¿eh? sí, sí, es decir, que son muchas, son O muchas. sea, Pero son bueno, que tú muchísimas. explicas que el tío llegó a crear una red social que podría tener un símil también con la actualidad, ¿no? Por supuesto, él creó lo que llamamos ahora, vamos, o sea, creó el fenómeno de estar completamente conectados y hacer un trabajo conjunto de informar unos a otros. Él creó su propia red social literaria. Ya, Todos la tenemos y todos los escritores la han tenido, pero es cierto que para Lovecraft era vital. Gran parte de su actividad creativa son sus cartas, que ya, ahora están como ya es de dominio público, están empezando a ser publicadas por editoriales y están muy accesibles. El asunto es que él vivía, parecía que eso, que era una persona absolutamente aislada, el solitario de Providence, no sé qué, pero él era un hombre muy, muy, muy sociable, muy sociable. Pero tenía ciertos muros que, pues como ahora pasa, ahora mismo podemos estar hablando con alguien eternamente en un chat, no conocerlo nunca y ya. no conocerlo nunca, Bueno, porque está de en la otra hecho, parte del sí, mundo. sí, de hecho el diario Eh, es inédito, no se sabe dónde está y se puede reconstruir su diario a partir de las cartas. efectivamente. Y bueno, él fue conectando a autores, autores muy jóvenes, autores que como él tenía la fama de ayudar a otros y lo hacía muy bien.
recurrían a él como escalón para intentar publicar, para sacar sus cuentos, y a otros compañeros, algunos que tenían mucha más fama que él, otros más o menos de la misma. Es muy interesante. Claro, hay ya un montón de libros, por ejemplo, que Javier Jiménez Barco ha sacado la correspondencia con Robert Howard, y esa amistad, porque era una amistad muy profunda, y Mm. todos los personajes de referencia, pero él se escribía con poetas como Hart Crane, ¿vale? Se escribía con pensadores, se escribía con astrónomos, se escribía con un montón de gente muy variada y Bueno, procuraba y he descubierto, ponerlos en sí, contacto. y en tu libro he descubierto que algunos de estos con los que se escribía resultaron adolescentes, que él no era Y consciente, ¿no? efectivamente está el caso de Barlow, por ejemplo, o sea, Claro. que era un adolescente, que claro, no te veías la cara, no te mandabas fotos, no te decías tampoco la edad, Sí, sí, sí. eh, mantenía una conversación muy profunda, tal, y cuando fue a verle, pues descubre que es un adolescente. Sí, 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 que eso es muy Entonces, curioso. son esas curiosidades que le Sí, pasaban sí, a sí, sí. Lovecraft. Mira, tú en tu libro haces un registro de lo que podríamos llamar discípulos en la novela, pero hay uno que destaca especialmente y destaca tanto que escribe el prólogo del libro, que es Racing Campbell, que tú mismo en el ensayo citas como el autor británico vivo en este momento más importante en el ámbito del terror. Y Sí. este señor que tú ya habías traducido y que tienes una relación personal con él y que ha sido muy generoso, digamos, para firmar el prólogo. Este señor también reconoce que sucumbe, digamos, a Lovecraft, ¿no? Sí, vamos a ver, o sea, Ramsey Campbell, no es que lo diga yo, o sea, es como se le llama en los medios publicitarios, o Sí, sea, realmente la fama de Ramsey Campbell es absolutamente internacional, y en el mundo del terror, de esa fantasía terror, es uno de los autores más importantes. O sea, Ramsey Campbell tiene un peso específico brutal, y se le llama, y efectivamente dentro del Reino Unido, es el autor inglés de terror más importante que vivo ahora mismo. Ramsey empezó publicando en Arkham, y además con relatos puramente Lovecraftianos, ¿vale? O sí, sea, como impresión fría, como creando esos dioses, siguiendo a Lovecraft, eh, e imitando a Lovecraft, porque todos los autores empezamos por imitatio. La imitatio es, venga, voy a hacer un cuento igual, pero le pongo lo mío, le pongo mi monstruo, le pongo mi historia. Y luego él fue desarrollando ese horror cósmico. Yo creo que Ramsey Campbell es uno de los autores que sigue explorando el horror cósmico desde la perspectiva más cercana a Lovecraft, pero lo ha cotidianizado y lo ha pervertido, lo ha evolucionado de una de las maneras más naturales, menos forzadas, y menos agresivas, más respetuosas con las ideas originales de Lovecraft, poniendo su propio sello, que es muy particular de esa Inglaterra de barrio aledaño a Londres, ¿vale? claro. O Inglaterra, de ciudad pequeña de Inglaterra. Entonces, claro, hablar de una ciudad pequeña en Inglaterra es muy aventurado, o sea, decir Liverpool o Manchester, pero esa es el más cotidiano, el que ha sabido llevar ese horror cósmico a cosas muy cotidianas. Si hablamos ahora mismo, por ejemplo, de un relato suyo, Los Adornos, que ya comentamos de ello, que sale en Nochebuena en un barco embrujado, Sí. que es este libro de Diablo que reúne relatos de terror navideños. Y él hace muy bien eso, o sea, es un relato lovecraftiano desde la primera a la última palabra, Claro, con su monstruo, con su claro. monstruo, pero es un relato
realmente sobre el descubrimiento y la ruptura de la infancia y lo que es el concepto navideño de las cosas, como ya las navidades no son iguales y ese conocimiento de que ya no, la Navidad no es mágica, se transforma para siempre. El conocimiento pervierte y es malo. Claro, sí, sí, sí. Em, bueno, tú precisamente en el ensayo que has escrito hablas de que Lovecraft se ha convertido prácticamente en una figura totémica, ¿no? Y me hiciste pensar en una imagen de hace pocos meses en las que Guillermo del Toro presentaba en las redes sociales su casa, o que de hecho son dos casas, casi Mm, convertidas en museo y un santuario para los frikis como nosotros. Pero una de las cosas que me sorprendía de la casa de Guillermo del Toro es la representación de Lovecraft a lo largo de diferentes estancias, e incluso con un maniquí de 1,80 m vestido y que era Lovecraft ahí en medio del salón. Y me parecía que como si le estuviera acompañando continuamente en su trabajo, ¿no? Y tú reconoces en el libro, en el primer capítulo, reconoces que tienes un busto de Lovecraft de cuando eras joven y que hay una frase que me ha quedado grabada que dices que llegaste a pensar que tu hogar sería el lugar donde descansase dicho busto, ¿no? Y que te ha acompañado sí, siempre en tus escritorios como algo simbólico, ¿no? sí, es cierto, es algo muy personal mío. Lo compré con 17 años, con un primer sueldo, esas cosas, y ahí está, ahí lo tengo un poquito más atrás. Ah, Dame un no- segundo y lo cojo. Aquí está, ostras, maravilloso. aquí está. Y este es el famoso busto de Lovecraft. Sí es cierto que, bueno, pues es una pieza muy mía. Durante un tiempo yo llevé un blog que fue muy visitado, no vamos a negarlo. Tenía muchas visitas para el tipo de blog que era, que se llamaba Buenas noches Nueva Orleans. Luego lo cambié a La Calavera de Skeletor y porque empecé a pervertirlo con otras cosas y tal, pero eran pequeños relatos de la vida cotidiana, de lo que sucedía, de las relaciones, de problemas que en aquella época estaban más en boga y bueno, un poco de crítica social, personal, emocional, era como un diario Claro. y se basaban en diálogos que yo tenía con este busto y en el que me contestaba, me daba la réplica, era divertido y a la gente le gustaba. Sí, 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 sí. Que esos relatos estarían dentro de... hay que decir que también Lovecraft tuvo una componente importante como revisor y, y- y analista, ¿no? Porque él publicó la historia natural de los cuentos de miedo, que hace una reflexión muy interesante y que se añade, digamos, a su canon literario, ¿no? Bueno, la historia natural de los cuentos de miedo es de Rafael Llopis, ¿vale? O sea, es un ensayo de Rafael Llopis. Él Exacto, hizo perdón, el sí, horror sobrenatural en la literatura. exacto. Pero sí es cierto bueno, ahí He se tenido un puede lapsus, he ver. confundido los dos títulos. Sí, justo. En el horror sobrenatural de la literatura, Ah, el exacto. Lovecraft ensayista está ahora mismo muy sesgado y yo creo que ahí entra la tercera figura que ha sido importante de la que hablábamos, que era S.T. Joshi, y S.T. Joshi ha hecho un esfuerzo brutal para que Lovecraft tenga el lugar en la literatura universal que merece tenerse, que merece estar. Y en la crítica seria, en las universidades, ha recuperado su obra más original, ha desbrozado lo que es de August Derleth y de otra gente para quedarse con el relato original. Y bueno, ahora S.T. Joshi también se convierte en una figura un poco polémica en cuanto a qué es, cuánto está haciendo también de August Derleth. Ya. También, claro, o sea, con todo esto. Pero es cierto que gracias a S.T. Joshi ahora Lovecraft
es un autor considerado de una calidad literaria tremenda, porque todo el mundo considera que escribía muy mal. El propio Rafael Llopis tenía una frase que, bueno, se le atribuye o dijo tal, que es que uno cuando ve a Lovecraft, admitir que uno lea a Lovecraft por su calidad literaria es como admitir que va Ah, a sí. una barra americana Sí, sí. por la calidad de del Claro, baile esto lo dijo a de la principios de los stripper. 70. Efectivamente, efectivamente, que Sí, uno sí. es como decir que uno va a una barra americana por la calidad del baile de la stripper, ¿sabes? Entonces, esa idea ya no es cierta, se Claro, ha comprobado que todos ese lenguaje arcaizante, todo ese estilo literario de Lovecraft que considerábamos errores, era realmente una aportación y una intencionalidad al ver claro, cómo escribía, cómo se expresaba en otro tipo de obras literarias, en sus cartas, en sus ensayos. eh, Te das cuenta de que él escribía así de una manera total y absolutamente intencionada para crear un efecto en el sí, sí, lector. sí, hay una intencionalidad buscada. Ujú. Sí, 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 sí. Oye, muy, muy interesante y muy interesante también verte leído. Yo lo he disfrutado muchísimo y reconociendo evidentemente a un lector de Lovecraft, ¿no? De Lovecraft, que, como bien dices en la introducción, alguien se podía pensar que es un personaje imaginario que no existía, ¿no? No, no existe. Mucha gente piensa que no existe, que es una especie de Es un personaje de concepto, ¿no? creación, que es un concepto, Sí, sí, sí. Bueno, y alguien, no. mira, te cuento una anécdota que me pasó en un festival, que en una librería me dijeron que el libro más vendido era uno que era algo así como la gastronomía de Lovecraft, ¿no? Y me decía, Sí, es que da igual, o sea, lo que lleve la palabra Lovecraft se vende y la gente no sabe ni lo que compra, ¿no? Con todo el respeto, porque ese libro se podría buscar ahora, seguro que existe. sí, 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 Es un existe. Ha ejemplo más sido. de ese abuso, ¿no? De la iconografía del personaje, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, eso está bien dentro de lo que cabe. eh, Ladran Sancho, luego cabalgamos, Ya, ¿sabes? O sea, que está bien, porque si de 1.000 personas que se acercan a Lovecraft por una cosa de ese tipo, una al menos termina leyéndole y claro, termina acudiéndole y termina integrándolo dentro de su iconografía emocional, porque esto es este libro, o sea, la importancia también claro, habla de él y desde la perspectiva mía, que Lovecraft me ha acompañado siempre y siempre va a estar ahí en las diferentes etapas de mi vida y con una perspectiva distinta cada vez, que eso es lo que pasa con los grandes autores, igual que uno no lee a Damas o Alonso con 15 años, igual que lo lee con 30, que lo lee con 80. claro. Eh, Es la importancia de Pero bueno, Lovecraft. la realidad es que tú haces aquí una aportación muy interesante para que un neófito, digamos, acabe conociendo esa contribución, ¿no? Y además, tú indicas que es el volumen uno, intuyo que te has guardado pues Claro, hay un adaptaciones a novelas segundo. gráficas, cómics, mangas y cine, que ahí tienen todo un universo todavía Claro, por claro. escrutar, ¿no? Y ex miscelánea, vamos, o Claro, sea, los festivales que hay, es que hay hasta consoladores, o sea, ya, hay juguetes sexuales inspirados por Lovecraft. Entonces, es muy revelador claro. hasta Bueno, pues dónde ha esto, llegado a su la espera de influencia. que haya este segundo volumen, recomendamos muchísimo la lectura de este con un título tan sugerente como este de Siempre nos quedará Lovecraft, la influencia del horror cósmico en la cultura popular. Este volumen uno muy interesante y que abarca evidentemente una mini biografía y un recorrido por su contribución y por su diseño de lo que llamábamos el horror cósmico y su también contraposición al ciclo onírico, etcétera, ¿no? Me ha parecido un análisis muy, muy exhaustivo y muy, muy detallado. En esta charla, ¿hay alguna cosa que quieras aportar que no haya salido en la conversación? Bueno, simplemente agradecer a las personas que han estado allí creyendo en este proyecto. O sea, primero
a Lorenzo de Diablo Ediciones, que además, pues bueno, fue y ha sido siempre mi amigo, como en Star Trek, que tuvo un poco la idea del libro al saber mi pasión por Lovecraft y luego pues a, a Cristina la correctora, a Raúl el maquetador, que todos han dejado una gran parte de sí mismos con un enorme entusiasmo, con una enorme profesionalidad y con una enorme pasión por este libro, porque les encantó desde el principio y han estado allí con un gran esfuerzo y luego, pues claro, a mis hijos que van de salida, es lo primero que se menciona en el libro, porque el libro nace de una pregunta de mis hijos, que es si Lovecraft existió de verdad, Claro. si Lovecraft existió de verdad. Y luego a Bueno, todas y te esas han ayudado en personas, alguna de las imágenes, ¿no? efectivamente, Flora, que la tengo aquí con 40 de fiebre malita, al lado, está ahí fuera de cámara porque estoy haciendo de padre cuidador a la vez que de escritor. Eh, pues ha hecho muchísimas de las fotos de el busto, de otros muchos bustos que yo tengo, de miniaturas que yo he pintado, de libros que yo tengo de él y de gran parte de la iconografía que bueno, ya se ve aquí que soy un coleccionista y, ella que es una fotógrafa excelente y un alma creativa y una mujercita, una mujer ya que vive la creatividad con absoluta pasión, es gran dibujante de manga también y gran conocedora del manga y pues y mi hijo y sus preguntas y sus formas y cuando yo le decía algo, sus formas de responder, Claro, de cuestionarme y de que me hacen autocuestionarme. A mi familia y a las personas que amo, a esas luces que están ahí, porque yo creo que hay, al igual que existe el horror cósmico, existe el amor cósmico pues aunque el libro sea un poquito a veces en cierta manera de pérdida de esperanza, hay luces que siguen estando. claro que sí. Y bueno, y nosotros como lectores te agradecemos este compromiso con el análisis exhaustivo, pero sin dejar de lado también el comentario personal que hace que nos introduzcamos mejor en todo lo que vas planteando. Me ha parecido muy interesante esa forma de narrar el libro y el ensayo, acompañando al lector en también tu proceso, digamos, de descubrimiento, ¿no? Oye, pues Muchas gracias. muchas gracias a ti. Felicidades de nuevo y esperamos que salga, que tenga mucho éxito para que nos vamos a encontrar en este segundo volumen. Pues muchísimas gracias, Un, hasta la próxima. un placer y muchas gracias. Y feliz Navidad. Igualmente. Adiós.